Bienvenidos otra vez a nuestros videos de historia y en este caso vamos a terminar de conocer estas primeras civilizaciones de América. Por ende vamos a estudiar lo que fue la civilización inca. Muy bien, hemos conocido un poco de los mayas y los aztecas en videos anteriores. Los mismos, como decíamos, que ocupaban la zona de Mesoamérica, que era la zona de América Central y México. Pero en este video lo que vamos a estudiar, o mejor dicho, a conocer, es la gran civilización inca, esta civilización tan interesante, que se expandió por una zona que ocupaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Para que nosotros nos demos una idea, ocupó la zona de Perú, Ecuador, Bolivia, sur de Colombia, noroeste de Chile y Argentina. Es decir, toda esta región de Sudamérica estaba ocupada por este imperio inca. El imperio inca se va a establecer en el siglo XIII. Se establece en el siglo XIII, como decíamos. Y a partir de este siglo XIII comenzará un periodo de expansión, tal como lo habían hecho en su momento los aztecas, por diferentes territorios. Pero su dominio, o si se quiere su época de dominio más importante, fue alrededor del año 1483 después de Cristo, etapa en la que deciden salir a conquistar la mayor cantidad de territorio que pudieran. La historia de los incas, les cuento un poquito, es muy compleja, como la es la del resto de los pueblos prehispánicos. Por ende vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla y vamos a ver, los vamos a organizar un poquito en los siglos para poder estructurar esta historia de la civilización inca. Entonces, por ejemplo, entre los siglos XII y XIII podemos hablar de una organización política basada en estado-ciudades de base tribal. Entonces, vamos a ubicar organización política basada, como decíamos, en ciudades-estados. Ciudades-estados con base tribal, es decir, tribus. Luego, en el siglo XIV, vamos a hablar de la etapa de la expansión del imperio. Expansión imperial. Ya llegando posteriormente al siglo XVI, vamos a hablar si se quiere, la constitución del imperio. Constitución del imperio, que lamentablemente decaería o estaría en crisis, duraría poco, por la conquista posteriormente española. Ahora bien, cuando hablamos de la sociedad inca, tenemos que pensar en una sociedad que también tenía su propia jerarquía social. Pensámosla desde una pirámide, como lo tenían los mayas y los aztecas. El lugar principal lo tenía el Inca, entre comillas, ¿sí? Que era un emperador y personificador de los dioses. El Inca, a su vez, poseía una numerosa corte de noble estirpe. Entonces luego estaban los nobles que acompañaban a este famoso Inca. Y algo curioso les cuento, es cómo dividían la tierra estos incas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, vamos a hacer nuevamente otro espacio para poder explicarles. En primer lugar, esta división de la tierra se manejaba de la siguiente manera. Teníamos por un lado la denominada propiedad estatal. Propiedad estatal, que pertenecía al Inca, que era entonces del Inca, de este emperador. Luego teníamos la propiedad colectiva, que, como ustedes se imaginarán, estaba repartida entre el pueblo que la trabajaba, es decir, que era del pueblo.
Y luego teníamos la propiedad individual, que tal como la palabra nos lo está diciendo, era la única propiedad a la cual tenían acceso algunos privilegiados. Solo los privilegiados. Algunos nobles, ¿sí? Entonces, primero, segundo y tercero. Es muy interesante esta división de la tierra para aquel entonces. Ahora bien, con respecto al arte y la religión, y ahora sí pasemos ya a nuestras siguientes imágenes, debemos aclarar o les quiero contar un poquito que los incas asimilaron fácilmente las aportaciones de los pueblos sometidos o integrados a su imperio. No olvidemos que los incas eran grandes conquistadores. Entonces, pueblo que iban sometiendo, pueblo que iban impregnando su cultura. Y si bien su arte no fue dentro de todo original, ellos supieron realizar obras fantásticas como la que estamos viendo aquí, que es el complejo arquitectónico del Machu Picchu, ubicado en Perú, que es el mayor exponente, si se quiere, de la arquitectura inca. Muy bien, en lo que respecta a la religión, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla. Inti, vamos a ponerlo aquí, Inti fue el dios del sol, el más adorado por los incas, el más importante, el dios del sol, entre otros dioses, pero digamos que Inti fue el más relevante. Y al igual que hacían los egipcios, y esto es muy interesante, los incas también practicaban la momificación de los cuerpos. Momificación de los cuerpos. Cosa que otras culturas o civilizaciones prehispánicas no hacían hasta ese momento. Ahora bien, les cuento un poquito qué va a pasar con esta civilización inca allá por el siglo XVI. Cuando los españoles llegan a América, no sabían, por supuesto, nada de los incas. Los españoles no conocían para nada lo que eran las civilizaciones americanas. Tampoco sabían quiénes eran los aztecas, quiénes eran los mayas. ¿Pero qué va a pasar? El emperador inca de aquel momento había escuchado que habían llegado hombres extraños a la costa. Cuando Cortés llega a México en el año 1519, y Pizarro, en este caso el que nos interesa aquí, a Perú. Pizarro llega a Perú, otro de los exploradores españoles, en 1532, el territorio es ocupado fácilmente, porque era mucha la diferencia que había entre estos colonos españoles y la defensa que podrían tener estos pueblos, que si bien la resistencia podía ser mucha, siempre iban a ganar los españoles, sobre todo por la cantidad de hombres y de armas que poseían. En poco tiempo, lamentablemente, los españoles empezaron a destruir toda la cultura o todas las tierras y poblados y tribus que iban encontrando, asesinando sobre todo, asesinan a los emperadores. Evidentemente, así se empezarían a destruir todos los rastros de civilizaciones mayas, aztecas e incas y otras pequeñas civilizaciones desarrolladas en el continente americano. Los mayas fueron los que más resistieron, hasta 1542, que es cuando estos españoles se establecen, mejor dicho, una capital en la zona de Mérida. Pero básicamente, al llegar los españoles a América, comienzan a destruir estas civilizaciones tan interesantes como hemos visto, mayas, aztecas e incas. Por ende, es muy importante que nosotros las sigamos estudiando y sigamos aprendiendo de todas las cosas que tienen para ofrecernos, sobre todo de la imponente arquitectura, sistemas de escritura, calendarios y bueno, todo lo que a ustedes les pueda llegar a interesar de estas primeras civilizaciones prehispánicas. Los invito igualmente a que sigamos estudiando la historia mundial y en los próximos videos conoceremos más datos sobre la historia moderna.